perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, no seas conmigo. Buen día para todos y bienvenidos una vez más a un tiempo de buenas nuevas. Un saludo especial a los que logran conectarse en este día para escuchar la poderosa palabra de Dios. ¿Qué les parece si mientras los demás logran conectarse, comenzamos este tiempo en oración para darle gracias a Dios y colocar en sus manos nuestra vida, este día, esta semana que comienza, nuestras vidas, nuestras familias, todo plan o proyecto? Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por sus nuevas misericordias y por sus bendiciones. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Colocamos en tus manos este día, Señor, esta semana que comienza. Colocamos en tus manos, Señor, todo lo que somos, nuestros planes, proyectos, porque todo lo que somos es gracias a ti, Señor, por tu misericordia, por tu benevolencia, por tu amor y tu majestad. Te damos gracias, Señor amado, por todo lo que está, Señor, sucediendo, todo lo que está alrededor nuestro, todo lo que ha venido, Señor, hasta este día, porque eres tú, Señor amado, permitiendo y tomando el control, obrando a favor nuestro, Señor, ayudándonos, favoreciéndonos en todo, Señor, para que todo nos salga bien. Colocamos en tus manos, Señor, esta tu palabra, para que tu palabra nos bendiga, nos sustente, nos ilumine, Señor, y nos llene de tu gracia y de tu misericordia. Te damos la gloria, Señor, y bendecimos cada persona que escucha tu palabra, que abre su corazón, Señor, para que tu palabra se siembre y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos toda la gloria y la honra y quedamos en tus manos, Espíritu de Dios. Te damos la bienvenida para que seas tú dirigiéndonos y tomando el control en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos hablando acerca de la inconstancia y el doble ánimo, de cómo estas pueden afectar nuestra relación con Dios. El ejemplo claro lo tenemos en el pueblo de Israel, dijimos. Ellos comenzaban algo, pero la inconstancia y el doble ánimo les hacía volver atrás. Por eso necesitamos comprender la importancia de analizar qué cosas en nuestro corazón está haciendo que volvamos atrás. Nosotros hablamos de que Egipto estaba tan impregnado en ellos que les impidió reconocer que el tiempo para estar en Egipto ya había pasado. Ahora venía un nuevo tiempo para ellos y en ese nuevo tiempo ellos debían ser obedientes a las indicaciones de Dios. Por eso tengamos claro que el doble ánimo y la inconstancia pertenecen a la carne. No podemos salir de ellas sin la ayuda de Dios. Leamos Mateo capítulo 7 del 28 al 29. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Cuando escuchaban enseñar a los escribas, la enseñanza de ellos estaba enfocada en más de lo mismo y no en ejecutar un plan que los ayudara a cambiar y a salir de la carnalidad, a cambiar su estado, a cambiar su situación, a cambiar lo rudimentario del mundo, que los ayudara a voltear su mirada hacia el Dios Todopoderoso. El hecho de que Jesucristo el Señor apareciera era para eso, para que supieran que tenían un Dios todopoderoso que podía brindarles su ayuda, que no los había dejado solos ni los había abandonado. Si decidían en sus corazones ser constantes en hacer a un lado los obstáculos, en hacer a un lado los impedimentos, ese Dios los podía ayudar. Por eso los que estaban escuchando en estos versos, en medio de su carnalidad, supieron que el rumbo que estaban llevando podía cambiar. Hoy hay muchas personas atadas a algo y están tratando en sus propias fuerzas salir de esas ataduras. Aún siendo seguidores de Jesucristo, hay cosas a las cuales necesitamos renunciar. El ejemplo lo vimos claro en Números. Cuando los 12 espías fueron enviados a explorar la tierra, de esos 12, solo a 2 se les había quebrantado totalmente todas las ataduras por Egipto. Y con la ayuda de Dios pudieron romper totalmente cualquier lazo que tenían con ese lugar. La llegada de Jesucristo trajo la oportunidad para romper toda atadura. Leamos Mateo 4 del 18 al 19 y veamos un ejemplo de esto. Mateo capítulo 4 del 18 al 19. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Pedro fue llamado por el Señor y mientras estuvo con él, aprendió y vio muchas cosas. Pero hubo un momento en el que su carne quiso levantarse, en el que su carne quiso volver a lo de antes. Y en ese momento Jesucristo llegó a su auxilio, llegó para ayudarlo a romper con esa atadura, a romper con eso que él venía haciendo antes de conocerlo. Vino a ayudarle y auxiliarlo. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 18, del 10 al 11. Miremos en qué consistió esa ayuda. Evangelio de Juan, capítulo 18, del verso 10 al 11, y dice así la palabra del Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Si Jesucristo no le hubiera hablado a Pedro, él hubiera seguido cortando orejas a diestra y siniestra. Recordemos que él era diestro con la espada, ya que era pescador. Pedro era un seguidor, un discípulo, ya había sido nombrado apóstol. Con todo y esos nombramientos, su carne salió a relucir. Por eso déjame recordarte que estamos en un cuerpo carnal y por más renombre, por más título, por más posición que tengamos, en algún momento la carne va a querer levantarse. Por eso la inconstancia y el doble ánimo, por eso la inconstancia y el doble ánimo quieren hacer que nosotros volvamos atrás, quieren hacer que sigamos en lo mismo. La inconstancia y el doble ánimo, el no perseverar, el no persistir, quieren hacer que nosotros seamos los mismos de antes. Por eso el Señor mantenía recordándoles a ellos: velen y oren para que no entren en tentación. Pero también quiero recordarte que cuando lleguen esos momentos, no permitamos que el pensamiento del ¿qué estoy haciendo? Venga a reprimir nuestra vida, venga a hacernos volver atrás. Recordemos que Jesús el Señor está de nuestra parte para hablarnos con autoridad, como lo hizo en Mateo 7 con aquellas personas que les estaba recomendando hacer algo, pero también con la realidad.
Es decir, hay algunas personas que tienen un pensamiento equivocado. En este momento, Pedro estaba actuando equivocadamente. Pedro pensó que podía con su espada hacer lo que él quisiera hacer y cambiar absolutamente todo. Pero no, Jesucristo le dijo: la copa que he de beber, la copa que mi Padre me dio, la tengo que beber. Es decir, esta situación la tengo que pasar, esta crisis la tengo que pasar. Por eso Jesús el Señor le habló con autoridad. Hay personas que están equivocadas, así como Pedro. Hacen creer a otras personas que ellos o ellas son infalibles, que nunca pueden errar, y se olvidan que esa actitud la tuvieron los escribas. Jesucristo le enseñó a los discípulos con estas palabras que aunque Él era el Hijo de Dios en esos momentos, que aunque Él hacía milagros, que aunque Él hacía sanidades y todo lo demás, Él tenía que beber esa copa, tenía que pasar por esa situación. Por eso, cuando esas personas escucharon a Jesucristo, sintieron algo diferente en sus corazones. Eso ocurre cuando permitimos a la palabra de Dios entrar en nuestro corazón. Esa palabra nos va a ayudar a reconocer que todos somos carne. No importa la posición, no importa los títulos o el renombre que tengamos, y va a ayudarnos esa palabra, a ayudarnos a que esa carne tenga que ser sometida a la autoridad de Dios. No importa la posición o los títulos o el renombre que tengamos, no importa absolutamente nada. Por eso la importancia es estar cerca del Señor. Esa carne, al estar cerca del Señor, va a darse cuenta, va a atender su voz, va a disponerse para ser transformado, para ser transformada todos los días de nuestras vidas. Leamos Éxodo capítulo 24 y vamos a ver otro ejemplo sobre esto. Éxodo 24, capítulo 24 del verso 12. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 12, verso 24. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés junto con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. A los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto, acuda a ellos. Éxodo 24 del 12 al 14. Josué había resuelto que su vida tenía que permanecer cerca del Señor que los sacó de Egipto. Por eso servía a Moisés, porque Moisés también había resuelto en su corazón. Moisés había sido llamado por el Señor, así como Pedro fue llamado por el Señor. Entonces siempre estaba cerca de él cada vez que el Señor hablaba. Podemos decir que eso le ayudó a ser transformado, el estar cerca. Por eso cuando Dios hablaba a través de Moisés acerca de algo, acerca de algún asunto, él respondía: sí se va a poder, si Dios está con nosotros. Esas eran sus palabras. Los demás no podían hacer eso debido a que no querían estar cerca. No querían estar cerca del Señor. Leamos Éxodo capítulo 20 del 18 al 21. Mire lo que ocurrió en Éxodo capítulo 20 del 18 al 21. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, pues Dios vino para probarnos, para que su temor esté en nuestros corazones y no pequemos. Esa fue la respuesta de Moisés. No
tengan temor por causa de lo que veían, por causa de lo que escuchaban. Decidieron que el que debía hablar, el que debía mantenerse cerca era Moisés, y que lo mejor que ellos podían hacer era mantenerse alejados. Hay personas que dicen, lo de Dios hay que respetarlo mucho. Otros dicen, eso no se puede tomar a la ligera. Y otros dicen, es mejor tomarse un tiempo para poder decidir caminar con Él. Y todo eso se ha convertido realmente en excusas y más excusas. Todo con el fin de no estar cerca de Dios. Y se olvidan que Dios es nuestro mejor ayudador. Por eso Moisés dijo estas palabras en Éxodo. Leamos el capítulo 33, el verso 15, y miremos qué dijo Moisés en estos versos. Dice así: Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Necesitamos trabajar en acercarnos más a Dios, que su presencia permanezca cerca de nosotros y no lejos, ni alejarnos de ella. Moisés y Josué pudieron mantenerse firmes delante del Señor, todo porque se mantuvieron cerca de Él. Esa travesía de salir de Egipto, salir de las garras del faraón, no era tarea fácil. Ellos no podían ser de doble ánimo e inconstantes. Eso podía poner en peligro el éxodo y la llegada a la tierra prometida. Como cabezas del pueblo, debían ser fuertes y allí estaba Dios para fortalecerlos, cosa que no hizo su hermano Aarón. Su hermano Aarón hizo todo lo contrario a lo que hizo Moisés, y los dos fueron llamados para servir al Señor. Leamos Éxodo 32 del verso 1 al 4 y miremos lo que hizo Aarón. Verso 32 del verso 1 al 4. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: quiten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos acá. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén y amén. Aarón, en lugar de mantenerse firme a la espera de Moisés y de Josué, que habían subido al monte para traer los mandatos, decidió más bien obedecer al pueblo en lo que le propusieron. Decidió obedecer a los que no estaban cerca del Señor, a los inconstantes y de doble ánimo. Esa decisión trajo como consecuencia la muerte de muchos de los del pueblo de los hijos de Israel ese mismo día. ¿Qué consecuencias está trayendo nuestros actos el día de hoy? De hacer lo que otros dicen y no lo que dice el Señor. De otros que no están cerca del Señor. Moisés reconoció que el secreto estaba en mantenerse cerca de la presencia del Señor. ¿Qué tiene que pasarle al ser humano para que pueda comprender esta gran verdad? Que busque estar cerca y no lejos. Para que el doble ánimo, para que la inconstancia no continúe ganándonos terreno. Lo único que nos queda es hacer un balance. Como cabezas de nuestros hogares debemos pelear la buena batalla de la fe. Eso le faltó hacer a Aarón. Moisés y Josué subieron a pelear la buena batalla de la fe. Subieron a estar cerca de la presencia del Señor. Eso nos indica a nosotros que necesitamos pelear la buena batalla de la fe para que la inconstancia y el doble ánimo se mantengan alejados de nuestra vida. Muchos de los que son cabezas han decidido tirar la toalla, dejar de caminar con el Señor, seguir con sus vidas como si nunca lo hubieran conocido, o simplemente mirar de vez en cuando, mirar de lejos al Señor, así como lo hicieron los hijos del pueblo de Israel. Creen que actuando de esa manera
tendrán resultados favorables. Los resultados no los vamos a obtener en nuestra carne. Ella tiende a dejarse llevar por el doble ánimo y la inconstancia todos los días de su vida. Mantenernos cerca del Señor es la clave. Eso hicieron Moisés, Josué, los discípulos. Y si a ellos les funcionó, ¿por qué entonces no ponerlo en práctica en este tiempo nosotros, la iglesia de este tiempo? Nos queda mucho terreno por recorrer, pero hagámoslo con la ayuda del Señor. Vamos a orar por esta palabra. Inclina tu rostro y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe y que nos dé las fuerzas para que la inconstancia y el doble ánimo no nos siga ganando terreno. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria y la honra. Colocamos en tus manos este día, colocamos en tus manos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que la inconstancia, el doble ánimo, Señor amado, mantengan alejados, sometidos en nuestra carne. Que sea más poderoso, Señor amado, el Espíritu, Señor. Que sea más poderoso el estar cerca de ti, Señor de gloria, para que de esa forma podamos seguir adelante, podamos seguir triunfando, Señor amado, creciendo en tu palabra y siendo guiados por ti y por tu poder. Te damos la gloria, la honra, colocamos en tus manos esta tu palabra y te pedimos, Señor, dale continuidad. Sigue hablándonos, Señor, a través de esta tu palabra que hemos leído, a través de los versículos que hemos leído, para que podamos ser fortalecidos y podamos seguir adelante, Señor amado, hacia el propósito que tú has estipulado, hacia el estado que tú quieres mantenernos, Señor. Te damos la gloria y la honra y te damos toda la alabanza y toda la exaltación porque tú eres Dios y porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 y esta semana nos vemos el martes y el viernes en Mañanas con Cristo. Que el Señor les continúe bendiciendo mucho más en este día. Un abrazo para todos.